Bienvenidos a este video en el que exploraremos uno de los mayores problemas que enfrenta Argentina y el mundo, el narcotráfico. Una vil matanza desde todas las aristas a una sociedad. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los traficantes tienen tanto poder? ¿Cómo han logrado consolidarse como los jefes y dueños de diferentes localidades, como por ejemplo Rosario? Vamos a profundizar en la política detrás de esta práctica y cómo estas fuerzas han dado lugar a la marginalidad, la pobreza y otros problemas aparentemente irresolubles que enfrentamos hoy en día. Quiero dar comienzo a este video con las palabras del reciente fallecido filósofo Antonio Escotado. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Soy un Estado soberano. Te juntas con tus amigos, te fumas un cigarrillo o quizás salís en una velada romántica con tu pareja y toman una copa de vino, un fernet, mientras esperás cómo la carne se cocina delante de las brasas o querés relajarte un fin de semana y te armas un finito de marihuana. ¿A quién le estás haciendo daño con estas acciones? Imagínate que algo que parece regular, rutinario y hasta relajante por un capricho bien intencionado es prohibido. No tengo la menor duda porque la propia realidad lo ilustra que en las próximas horas se lograría satisfacer esta demanda por vías diferentes, llámese a través del mercado negro o a través del contrabando, con un precio que crecería por el riesgo y además con personas de dudosa ética que tomarían las riendas del negocio. El Estado, en nombre del bien común, decide combatir a todos aquellos que proveen lo que previamente se consumía sin ninguna traba. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, prepárate un café, un mate y algo para comer porque este video va a ser extenso, pero vale la pena hasta el último segundo. Antes de iniciar, por favor, déjame un like, suscríbete y déjame tu comentario. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos amerita. La base de las ideas de la libertad da como puntapié inicial el derecho natural, el derecho a vivir, a apropiarse de forma legítima de aquello a lo que intercambiamos derechos de propiedad de forma pacífica, además de disponer de esto para encontrar el rumbo en la corta permanencia que poseemos en este mundo, lo cual implica que todo aquello que hagamos por la fuerza contra un tercero y que atente contra esto es un crimen, ergo, robar, matar o invadir su derecho a ejercer su libertad. La coacción es un acto violento y aunque se repudia la violencia per se, a menos que sea de forma defensiva, es algo a lo que estamos inmersos desde nuestro nacimiento. La descartada idea del contrato social que vincula a los individuos a pertenecer de forma forzosa a un estado de bienestar implica violencia desde sus inicios. La coacción misma de retener por la fuerza parte de lo que logramos intercambiando derechos de propiedad y trabajo con los demás da origen a los medios políticos. Todos aquellos que se toman la farsa de decir que son nuestros representantes, que harán políticas para el bienestar general y el bien común para mejorar la vida del individuo, no son más que farsantes. A través de estos mecanismos y en palabras resumidas, una institución llamada Estado ha monopolizado diferentes aristas como lo son la seguridad, la ley y la justicia, pilares fundamentales para lograr tener un control sobre las conductas, las normativas y la posibilidad de moldear a un grupo de individuos a costa de nunca pagar las consecuencias. Gracias a esto mismo, tienen la facultad de dictaminar qué está bien, qué está mal, qué es ético o qué no lo es, pasando por encima la libertad de elegir o de emitir juicios de valor en base a la experiencia y las preferencias individuales. Sin ir muy lejos, ¿recordás cómo se convirtió un derecho tan elemental como salir a caminar o ganarte el pan en un crimen hace 2 años? ¿Cómo la propia justicia te penalizaba si no acatabas las órdenes basadas en tu número de DNI? Esto es el derecho positivo, el monopolio de las leyes y los mecanismos forzosos para hacerlos cumplir. El mismo que por ingeniería social ha dicho que consumir cualquier tipo de estupefaciente derivado de la marihuana o de la planta de coca es un desacato a la autoridad, por ejemplo. Como el monopolio de la violencia nace del robo, está por completo desalineado al derecho natural. Parte de dirigir el destino de los mortales al capricho propio de la burocracia, convirtiendo a la política en un negocio y en el monopolizador de las políticas públicas. Las mismas leyes deben ser cumplidas bajo pena de perder tu libertad
o parte de tus ya desgastados recursos. Este mismo positivismo prohíbe y multa, rige tus conductas, roba tus recursos de forma deliberada e impide disfrutar del goce individual para rebajarte a esclavo del capricho ético de los que tomaron el poder sin autoridad. La diferencia elemental entre la libertad como ejercicio y punta de lanza del liberalismo como filosofía es el derecho natural enfrentado de forma irreconciliable al derecho positivo, la objetividad del valor de la vida y sus consecuencias frente a las conductas escritas por personas cuya autoridad no impera de forma legítima por sobre los supuestos representados, es decir, lo legítimo contra lo legal. Desde diferentes corrientes políticas se atribuyen la necesidad de garantizar la seguridad como función elemental del Estado. La acción humana es impredecible, cada cual actúa en base a sus intereses personales y desconocemos la próxima acción que va a tomar la persona de al lado. Incluso desconocemos las nuestras a futuro. Por ende, ¿cómo podrías prever, por ejemplo, que la persona que viaja al lado tuyo en el transporte no tiene malas intenciones? No es posible. La naturaleza implica hostilidad, y aunque gran parte de las personas actúan de forma pacífica, nunca hay que descartar la posibilidad de que algún individuo no lo haga. Siempre hay que estar preparado. El Estado ejecuta las leyes y tiene su fuerza de choque para hacerlas cumplir, las fuerzas de seguridad. Este tipo de personas no está ideada para cuidarte a vos. La policía está ideada para hacer cumplir los caprichos estatales a costa de saquearte los ingresos. Este video es de algún tiempo atrás, pero puede ilustrar un poco más a lo que me refiero. Y a pesar de que estoy en contra de la policía como tal, quiero poner en la balanza algo más objetivo. Detrás de toda esta pantomima de la garantía de seguridad hay personas que han muerto a manos de una guerra perdida desde los inicios, la guerra contra las drogas, la guerra contra la libertad de elegir de las personas, de ser su propio soberano y de tomar las riendas de su vida de forma individual, civiles que quizás con las mejores intenciones han llevado a cabo una muerte descarnada gracias a un enfrentamiento con una creación de la esfera de poder por encima de ellos, el mercado del crimen gracias a la prohibición de los estupefacientes. Pero la otra cara de la moneda, e ilustrado por la realidad, es que estamos refiriéndonos a un monopolio de una actividad, y alentados por su beneficio personal, pueden simplemente mirar hacia el costado mientras las actividades ilícitas toman su lugar, reteniendo una parte de ese botín cargado de sangre y balas. El problema de los monopolios, además de la distorsión en los precios, la ilegitimidad del accionar, es que simplemente tienen un precio más en el mercado. Cada persona busca siempre su beneficio individual a costa del mínimo esfuerzo. Si podés ganar más y esforzarte menos para disfrutar de un botín más grande, ¿por qué no? El monopolio de la seguridad es una actividad regida de forma obligatoria, robando parte de la renta de los individuos pertenecientes y obligando a los mismos a subyugarse a ciertas reglas. No tengas armas, por ejemplo, lo que los deja expuestos al punto inicial. La imprevisibilidad de la acción humana. Desconozco si el que viaja conmigo en el transporte público es un criminal. Y ahora quiero que te preguntes, ¿por qué no tengo la potestad de proteger lo más sagrado, único e irrepetible que tengo? Mi vida. ¿Qué pasa si la pierdo? ¿Qué pasa con todo lo que significaba mi existencia para aquellos que tenían la chance de compartirla conmigo? ¿No te parece que es una desfachatez no poder cuidarte? La naturaleza es hostilidad, y viviendo en esta realidad, mínimo necesito estar alerta. ¿Cuánto vale un policía? ¿Cuánto vale un legislador? ¿Cuánto vale liberar la zona para poder ejercer una actividad que podría ser legítima como el intercambio de marihuana a convertirla en un campo de batalla? Es irrisorio. El precio de un bien aumenta dependiendo de su riesgo, y en parte de esa alícuota a pagar están los sobornos. Por ende, todo esto entra dentro de esa macroeconomía criminal. Total, siempre pagan los consumidores. Además, estas asignaciones arbitrarias de actividad como lo es la justicia, la seguridad o la prohibición de las drogas implican un enorme negocio para todas las partes menos para vos que sos el pagador nato de impuestos. El Estado genera partidas de presupuesto justificando la necesidad de instaurar nuevas fuerzas o nuevos artículos y artilugios para la seguridad monopólica, lo que implica una necesidad de incrementar el presupuesto público. Por ende, cada vez que existe un conflicto, buscarán la
la forma de tener mayor personal, con más equipamiento y justificando su existencia ante la opinión pública para fingir controlar los problemas. En el medio, más control por parte del Estado a costa de tu privacidad, desde cámaras hasta la requisa forzosa y condena por tener un finito de marihuana o una bolsa con alucinógenos, una invasión total a la libertad de las partes. Cada vez que se genera un conflicto y el Estado mete las narices en esto, es algo que jamás va a solucionarse. Motivos simples. ¿Vos querrías perder tu trabajo? ¿Qué pasaría si se solucionara por completo la pobreza? ¿Para qué existiría el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo? La lógica estatal funciona al revés de la lógica mercantil. Busco alienar a la opinión pública y sostener un problema en el tiempo. Así, puedo dar rienda suelta a mis caprichos presupuestarios y tener bajo control una mayor base imponible. Y todo aquel que se pare y enfrente a estos presupuestos es condenado de forma abrupta por la misma opinión popular por ir en contra de un supuesto bienestar general. El Estado es aquella ficción donde todos quieren vivir a costa de los demás. Lo que la gente desconoce es que el Estado vive a costa de todos. Es un argumento bastante constante en la justificación ante la opinión pública cuidar la salud de las personas. Y uno de los caballitos de batalla más proveniente en base a la justificación de la existencia del criminal mayor es ¿y qué hacemos con la gente que no puede cuidar de sí misma? He aquí la forma que tienen de justificar la salud pública. Los hospitales y las clínicas no arancelados al supuesto alcance de todos. Más allá de todo lo que implica el cientificismo, que es un tema para otro video, hablemos de la propia justificación de incluso los mismos liberales respecto a esto. La pregunta es, ¿hay estado de bienestar que se dedica a la salud o no? Si no hay estado de bienestar que se dedica a la salud, hacé lo que quieras, Juan Cruz, si querés matate. ¿Me comprendés? ¿Sabes? Porque en el fondo es una eutanasia en cuotas. ¿Me comprendés? Sí. Digamos, o sea, ¿por qué? Porque si vos tenés que hacer cargo de los costos de tus decisiones, yo no tengo nada que decir. Digamos, si vos querés, o sea, vos sos dueño de hacer... Cuando decís costos, ¿a qué te refieres? ¿Costo decís costo de salud? Costo... Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si hay estado de bienestar y vos te drogas y yo tengo que pagar la cuenta... Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Es la excusa perfecta. No quiero que esta sea permitido porque van a aumentar los costos de lo primero. Es decir, primero te robo el dinero, después gasto esa extracción como a mí me plazca, sin sistema de precios te devuelvo parte de lo robado en beneficios para vos. Y luego decido de forma conveniente qué productos te prohíbo, regulo o permito para no inflar todavía más el presupuesto ya estallado de la misma calamidad de la salud pública. No por nada existen atrocidades que quieren dirigir el alimento de los afectados como la ley de etiquetado frontal, y resiste la misma lógica que las drogas. Cada persona es libre de elegir con qué generar su vicio o virtud. Él pagará las consecuencias de sus actos. Claro que en el medio esto genera grandes negocios, monopolios y acuerdos con entes privados para mantener cautivos y evitar la competencia ante los acuerdos en contra de la voluntad de los involucrados. Y además elimina los incentivos de siquiera generar una disciplina personal o una superación, ya que sabiendo que ante cualquier eventualidad alguien más va a pagar los costos, ¿qué más da? ¿O ya te olvidaste de todo lo que sucedió durante las celebraciones del Mundial? ¿Quién crees que pagó toda esta reestructuración de la obra pública y los cuidados de los damnificados por la propia selección natural? Vos. Justamente, la misma prohibición genera sobrecostos, acuerdo ideal entre el mismo Estado y los beneficiarios del botín robado. A fecha de hoy, la realidad ilustra la pobreza existente y en aumento, sea desde donde sea que vean este video. 2 años atrás, fuimos todos encerrados cuales becerros en nuestros hogares. La actividad productiva fue parada y la impresión de papel estuvo a la orden del día. Todavía estamos viendo la punta del iceberg de lo que fue esa abrupta expansión de moneda. Esto no es ninguna novedad. La regulación excesiva e inútil, la carga para el que trabaja y la dificultad de ahorro ha empujado a muchos emprendedores e incluso grandes capitales
a la quiebra. La dificultad de contratar personal implica que hay una generación de muchachos que van a tener una pared gigante para alcanzar sus sueños. Cosas que para generaciones previas era algo más posible, en la actualidad comprar una propiedad, un terreno o incluso un vehículo ha escalado a una dificultad mucho mayor. Ante la necesidad de subsistir y de cara a que no todos van a actuar de forma ética y pacífica, es muy sencillo para aquellos que usan el crimen como forma de ganar poder e influencia comprar mano de obra barata. Quiero dejar este fragmento que me resulta muy acertado para sostener los argumentos. Hoy en tu vida, ¿sí? En tu vida personal, ¿de qué laburás? Te digo la verdad, yo soy sicario. ¿Sos sicario? Sí. ¿Qué diferencia hay entre un sicario y un gatillero? Yo cobro otro monto de plata, hago las cosas como tengo que hacer, no tiro una pared, ni a un auto, ni... Voy a buscar a la persona y mato a la persona que está encargada del trabajo. ¿Cuánto sale, por ejemplo, conseguir un sicario acá hoy en Rosario? Sicario real, el que mata. O sea, el sicario real ya tiene un monto de 300, 400 mil pesos, 500 mil pesos, hasta más, según la persona que tenga que matar. No es lo mismo matar a uno que vende, está bolseando, que esté cuidando, que al jefe a la cabeza. Cada uno tiene un precio. Sos muy pibe, ¿qué edad tenés? Yo, 20 años. 20 años no lo parecés más pibito. ¿Y cuánto hace que te dedicas a tirar ráfaga o gatillar? De los 16 años. De los 16 años. ¿Y por qué empezaste? Y porque perdí a mi vieja, a mi papá nunca lo conocí. Y por eso, y no tengo nada que perder. ¿Quién te capta? ¿Cómo te capta para que entres al mundo este? ¿Cómo te convencen? La plata. ¿La plata? Sí, me convence la plata. ¿Cuánta plata podés hacer en un día? Y 100 lucas. ¿100 lucas? Y sí. Pero, ¿cuántos hechos tenés que hacer para 100 lucas? Y capaz que 2 o 3. ¿Cuánto te pagan por hecho? Y capaz que ahora tengo que ir y 20, 25. ¿Y qué? ¿Tenés que ir a matar a una persona o tirarle tiro frente a la casa? Tira. ¿Tira tiro? Sí. ¿Y qué quiere decir tirar tiro? Gatillero. Está bien, pará. ¿A vos te dicen tenés que tirarle al frente de una casa o te dicen tenés que ir a matar a alguien? Y lo que me digan, si tenés que ir a tirar, te voy a tirar. Tengo que ir a matar, voy a matar. ¿En qué varía? ¿En el precio? Sí. ¿Y cuánto cobras una muerte vos? Y yo 50 palos. ¿50 palos? ¿Qué Sí. sería? ¿50.000 pesos o Sí. 50 millones? 50.000 pesos. ¿50.000 pesos? Pero vos entendés que destrozás una familia, ¿no? Sí, ¿Y no te importa? no me importa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tengo nada que perder. ¿Vos tenés fierro? Sí, ¿Qué tenés? una metra y tengo que hacer un hecho ahora. ¿Tenés que ir a hacer un hecho? Sí. ¿La metra cuál es? ¿Querés que te la muestre? Sí, obvio. ¿Tiene silenciador? Sí. No tiene municiones, ¿no? Y no, ¿por qué te convocar? ¿Puedo tocarla nada más? Sí. ¿Cuánto te pagan por el laburo de hoy? ¿Que es matar a alguien o tirotear casas? Tiro que tirar casa. ¿Por qué se da? ¿Vos para quién laburás? ¿Te contrata, te llama uno, te llama el otro? Y me llama uno, me llama el otro. ¿Y a vos no te importa? Para si quien te- sea. Si mientras que esté la plata. ¿En qué gasta la plata? Llanta, visera, droga, caravana. Llanta, visera, droga y caravana. ¿Eso es tu vida? Sí. ¿Qué pensás para el día de mañana? ¿Qué querés ser? Nada. La realidad es difícil de digerir, y no todos tienen el coraje y la capacidad de enfrentarla. Pecaría de hipócrita si diría que esto es un problema únicamente de la clase baja, cuando incluso en las grandes esferas de riqueza abunda. Y la ansiedad ante lo imposible de planificar lleva a muchas personas a caer en sustancias de origen bastante dudoso. Hablo de adicciones fuertes, desde la heroína, la metanfetamina, el crack, el paco y sus derivados. El propio Estado empuja a los individuos a convertirse en un dependiente de factores externos para destruir su sustancia.
arruina su vida y le entrega soluciones de todo tipo. Una lógica hegeliana aplicada con total cinismo. No quiere decir que yo justifique su accionar, pero claramente la conducta de los hombres ha mutado a lo largo del tiempo. Evadiendo la realidad y convirtiendo esto en tu adicción, vas a hacer todo lo posible para mantenerte en ese estado. Y he aquí el negocio redondo entre la política y la prohibición: la adicción, la destrucción de la humanidad como virtud. Y aunque parezca irónico y parezca un panfleto prohibicionista, es todo lo contrario. Estoy a favor de que ninguna sustancia sea apenada por una lista de motivos. Primero, aquel que sufre de adicciones lo sufre ante cualquier estímulo. Aquel que maneja a altas velocidades estando sobrio, o aquel que se vuelve ludópata cuando toca el casino. Depende del carácter de cada persona convertirse en esclavo de sus impulsos o controlar y reprimir los placeres. Punto número 2. El conocimiento de tu cuerpo y de la sustancia con la cual vas a estimularte. Si yo te pregunto hoy de qué está compuesto el LSD, el MMD o cualquier droga que pase por tu organismo, la respuesta más posible sea el no lo sé. Justamente, desconoces porque es simplemente basura. De personas que habrían consumido cocaína adulterada, envenenada. Y pasaban los días y se decía que estaba contaminada con una sustancia que era un precursor, un opio. Un barrio que apareció en el radar de muchos luego de la noticia de la cocaína contaminada. No podés saber cómo va a reaccionar tu cuerpo ante una sustancia de la cual desconoces su composición. Un mercado no cohibido por la política y el negocio detrás te permitiría saber fácilmente la composición como la conoces cada vez que compras un medicamento. De esta forma sabrías qué tanto resiste tu cuerpo o qué no es capaz de tolerar. Yo le quiero preguntar, él ha dicho que la heroína y la cocaína son drogas más duras que el alcohol. Yo no estoy tan seguro de que usted realmente lo piense, pero el síndrome abstinencial, en el caso del alcohol, el delirium tremens, ¿qué proporción de casos mortales o de pauperación física irreversible tiene en comparación con el síndrome abstinencial, el famoso mono de la heroína? Voy a ser cáustico como usted porque me gusta su pregunta. El síndrome de abstinencia a la heroína raramente mata a una persona. Bien, primera respuesta médica. Yo no soy, como ya saben, no soy un político, soy médico. El síndrome de abstinencia al alcohol tiene un elevado porcentaje de muertes en el delirium tremens. Y tercera respuesta, esto naturalmente es una realidad médica, lo que no quita probablemente otros razonamientos ulteriores a lo que se está debatiendo aquí. Yo creo que es que tenemos, sin embargo, a lo mejor una ambigüedad o una contradicción en lo que usted o tú llamas información o campaña de información y lo que yo llamo información o campaña de información. Evidentemente yo estoy medio prejuiciado porque llevo 25 años estudiando esto, tanto mediante la vía del bioensayo como abriendo los oídos a lo que me dicen los demás o a lo que se ha escrito o lo que se ha hecho en este terreno. Para mí la información en materia de drogas no consiste en decir la droga mata, todos unidos contra la droga, droga y vida son incompatibles. No, la información son cosas muy precisas. O sea, dosis mínima activa por kilo de peso, dosis mortal media por kilo de peso, efectos subjetivos más habituales en dosis medias, altas y bajas. Efectos orgánicos más habituales en dosis altas, medias y bajas. Efectos de mezcla de estas drogas con otras, es decir, combinaciones. Costo de hacerlas. Todas las sustancias no tienen el mismo efecto en las mismas personas, para empar. Es decir, no se administra las mismas dosis a las mismas personas. O sea, que va a valer para la penicilina. Yo no llevo tantos años, no llevo 25 años porque usted me lleva algunos más, pero llevo 15 años estudiándolos. No he hecho un bioestudio, desde luego, en mi propia situación, pero sí he hecho un estudio en profundidad y le puedo asegurar que no hay muchas personas que se atrevan a defender que las drogas son buenas. Es decir, podremos llegar a otra conclusión, pero las drogas son buenas ni malas. Es como si me dice que las nubes o el horizonte son culpables. No, las nubes son extraordinarias y el horizonte también, las drogas no. Es decir, lo pueden ver muchos. Mire usted, hablemos con los padres. Punto número 3. La libertad de elegir de cada persona. No puedo ser juez de cómo cada individuo decide enfrentar su realidad. Los vicios no son delito, son simplemente eso, vicios. Y como tal, queda a razón de cada persona manejarlos. Podés persuadir a tus semejantes a evitarlos, pero no podés prohibirlos, porque van a seguir existiendo y se va a decantar en algo similar o peor. La pobreza, la destrucción de la sustancia humana y el negocio de la política van a ir siempre de la mano. En
En la década de 1950, el gobierno estadounidense se propuso erradicar el narcotráfico y lanzó una guerra contra las drogas. Como resultado, los cárteles mexicanos y colombianos comenzaron a producir y traficar con mayor intensidad, mientras que la demanda en el país siguió creciendo. A finales de la década del 70, la introducción del crack, una forma barata y altamente adictiva de cocaína, exacerbó la misma crisis del narcotráfico en el país del norte. En el documental Crack, Cocaine, Corruption and Conspiracy explora cómo esta epidemia del crack asoló a diferentes comunidades mientras que la CIA traficaba con drogas. Según este documental, la CIA y otras agencias gubernamentales estuvieron involucradas en el tráfico de drogas para financiar guerras y operaciones encubiertas en todo el mundo. La conexión entre esta agencia de inteligencia y el narcotráfico se remonta a la década de los 50, cuando la agencia comenzó a trabajar con líderes militares en el sudeste asiático. La agencia Yankee entrenó y equipó a las fuerzas anticomunistas en Vietnam, Laos y Camboya, y necesitaba dinero para financiar estas operaciones. Para obtener fondos, la agencia comenzó a traficar con opio en el Triángulo de Oro, una región que abarca Tailandia, Laos y Birmania. En la década de los 80, la CIA comenzó a trabajar con grupos rebeldes en Centroamérica, que también necesitaban financiamiento para luchar contra los gobiernos comunistas. Según el documental, la CIA permitió que grupos como el Contras en Nicaragua traficaran con drogas en los Estados Unidos para obtener fondos. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense estaba librando una guerra contra las drogas en su casa, lo que resultó en un aumento de la represión y la criminalización de las diversas comunidades. Esta epidemia del crack golpeó especialmente duro a los sectores más marginados, ya que el crack era más barato y más fácil de obtener que la cocaína en polvo. A medida que el consumo de crack aumentaba, también lo hacían los arrestos y las condenas por delitos relacionados con las drogas. Este documental también explora cómo la prohibición misma de los estupefacientes ha creado un monopolio estatal sobre el mercado de drogas. Al prohibir la producción y el comercio de estimulantes, el gobierno creó un mercado negro controlado por cárteles y traficantes. La única forma en que las personas puedan obtener drogas es a través de canales ilegales, lo que lleva a una violencia desenfrenada y a la corrupción en el propio contrabando. El gobierno también utilizó la prohibición para justificar una vigilancia masiva y la militarización de la policía. La guerra contra las drogas ha dado lugar a la creación de un estado policial en el que las fuerzas de seguridad tienen poderes excesivos para detener y registrar a las personas sin una causa probable. En conclusión, esta crisis del crack en los Estados Unidos es una historia compleja de la conexión entre el narcotráfico, la CIA, la represión policial y la criminalización de diferentes comunidades. Realmente, si queremos abordar la crisis del narcotráfico, debemos reconsiderar la política de prohibición y devolver las drogas a su estado natural, la normalización. Y no puedo ampliar demasiado sobre este tema debido a las políticas de YouTube, pero unas pequeñas palabras me parece imprescindible relatar. El ser humano ha estado relacionado con la propia química de las plantas desde toda su historia. Aloe vera, cáñamo, tribulus y un sinfín de especies florales. En pequeñas dosis vencían al cuerpo para lograr diferentes reacciones, desde somníferos, antiansiolíticos hasta formas de mejorar la actividad física. Gracias a la prohibición y los acuerdos con entes privados como los laboratorios, ha imperado el negocio de los medicamentos, dejando de lado todo aquello que ha sido siempre natural. Y en el caso más notorio de todo esto es en el cannabis. Es preferible mantenerte con pastillas para controlar químicamente tu ansiedad, por ejemplo, en lugar de tratarlo de forma natural. Ejercicios, meditación, aceite de cannabis, etc. Y además, las patentes y los beneficios en caso de que una situación de forma global se desarrolle. La pelea por las drogas está perdida desde siempre y es solo una pantalla para justificar acciones caprichosas y mantener a una población criada como niños inútiles que necesitan de la burocracia para sobrevivir. Destruyen la sustancia humana, arruinan sus economías, penalizan las actividades lícitas y todavía pretenden que le demos las gracias. Quiero dejar en claro mi postura sobre los estupefacientes. Soy un adulto responsable, consumidor ocasional de cannabis y de nicotina con el vaporizador. Todo aquel que sigue mi trabajo ya sabe esta costumbre que he desarrollado. Y a pesar de eso, soy un adulto funcional en una sociedad, padre de una niña que recibe atención y cariño. Pensar que porque un tercero puede cometer actos irracionales porque está bajo los efectos de una droga que responde a este mismo negocio, jamás me pondría en lugar de darle más poder a aquellos que pueden hacer una sociedad criminal muchísimo más grande gracias a la prohibición. Estas drogas que conoces en la actualidad son creaciones de pocos años de antigüedad que surgieron gracias a favorecer la criminalidad y la prohibición. El Paco
el crack, el crocodile y todas estas formas que hoy se utilizan para evadir una realidad generada gracias al mismo camino al infierno hecho por buenas intenciones. Mientras que este mecanismo prohibitivo no se desarme, el negocio del narcotráfico va a seguir existiendo y van a justificar mayor contratación de personal, mayor intervención y mayor regulación en la vida de las personas. En simples palabras, mucho más Estado. Sin más, quiero dar por terminado este tema en el día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y yo sé que es un tema excesivamente tabú y te invito a que dejes los comentarios que creas pertinentes en el final del video. Déjame un like para que YouTube lo recomiende a más gente y no olvides de suscribirte al canal y prender la campanita para que te enteres cuando saco un nuevo video. Quiero sacar un video por semana de esta índole y además a transmitir en Twitch, así que estén al pendiente. Si gustas y podés apoyar mi trabajo a través de las donaciones en los links que vas a encontrar en la descripción y el comentario destacado. Mi nombre es Lucas, creador de este pequeño espacio llamado Lecturas Libertarias. Gracias por acompañarme con este proyecto. Nos vemos la semana que viene y hasta la próxima.